Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a explicar lo que es una falta doble línea o faltas línea a línea. Quien me acompaña es Angie Mendoza y quien les habla, Johender Vanegas. Bueno, hablando un poco de las consideraciones que se tienen que tener en cuenta, tendremos como las consideraciones todas las fallas o faltas que involucran dos fases. En fallas asimétricas se logra un desequilibrio entre las tres líneas. Principalmente son objetos las cuales hacen una conexión entre una línea y otra logrando cortocircuitar ambos conductores. Las fallas pueden dañar o perturbar los sistemas de energía en varias maneras. Las fallas aumentan los voltajes y las corrientes en ciertos puntos del sistema. Una gran tensión y corriente pueden dañar el aislamiento y reducir la vida útil de cualquier equipo que tengamos conectado. Además, sabemos que estas fallas pueden hacer que el sistema se vuelva muy inestable y que el equipo o un sistema trifásico funcione incorrectamente. Por lo tanto, es necesario que en caso de la falla, la sección de falla se desconecte y el funcionamiento normal del resto del sistema no se verá afectado. Podemos ver como un ejemplo una línea de media tensión la cual se encuentra en una calle. Cerca de esta se encuentra un árbol y este árbol es capaz de hacer una conexión entre dos líneas, lo cual ocasiona el corto. La representación de una falta línea a línea la podemos ver en la parte izquierda. Aquí vemos la línea A, la línea B y la línea C. Como les decía, una conexión entre la línea B y la línea C crearía nuestro corto. Y esa conexión o lo que lo conecte sería una impedancia, tiene una impedancia. Para que esto se cumpla, tendremos que saber que el voltaje en la línea B debe ser igual al voltaje en la línea C. El voltaje en la línea A, la corriente en la línea A, perdón, debe ser de cero, ya que aquí sabemos que solo tomamos la secuencia positiva y la negativa, ya que la homopolar no se tiene en cuenta. Y la corriente en la línea B va a ser igual a menos la corriente en la línea C. Este tipo de figura muestra la conexión necesaria para satisfacer una falta línea a línea. Aquí podemos ver un circuito equivalente de Thevenin en la parte derecha, el cual nos muestra su voltaje de fuente, una impedancia que tenemos, la corriente de falta 1, un voltaje entre estos puntos de referencia, la impedancia que nos da el corto, el otro voltaje, la corriente de falta 2 y la impedancia 2. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para poder resolverlo. Para satisfacer que sea la corriente de falta 1 tiene que ser igual a la corriente, pues igual a como lo dice esta fórmula aquí, la corriente de falta 1 debe ser igual a menos la corriente de falta 2 y se caracteriza por el simple ley de Ohm, el voltaje de la fuente sobre la sumatoria de sus impedancias. Como dice acá, esta ecuación característica para la corriente de secuencia positiva en la falla se puede determinar del corto anterior. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en la presencia de transformadores en conexiones delta estrella deben tener en cuenta los desfasamientos de las corrientes y los voltajes que tengamos tanto en la secuencia negativa como en la secuencia positiva. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Acá, ¿qué son las fallas asimétricas? Ya que estamos hablando de ellas. La mayor parte de las fallas en los sistemas de energía son asimétricas y pueden constituir un cortocircuito asimétrico. Fallas asimétricas a través de impedancias o conductores abiertos. Entonces, aquí podemos ver dos gráficas, las cuales me indican una falla simétrica, como esta está en un estado subtrasciente, en el trasciente y en el permanente. Esta se mantiene constante y disminuyendo su onda. Mientras que las asimétricas toman valores diferentes, los cuales comienzan a decrecer en el tiempo. También sabemos que las fallas asimétricas se representan como una falla línea-línea, línea-tierra o doble línea-tierra. Para el camino de la corriente de una falla línea-línea puede no tener alguna impedancia. Recordemos que uno o más conductores abiertos dan lugar a fallos asimétricos. También tenemos que tener en cuenta que por ruptura de uno o dos conductores se presentan estas fallas, por la acción de un fusible u otros dispositivos que puedan no abrir simultáneamente las tres fases y no logren despejarnos esta falla. Aquí podemos ver la descripción como se veía anteriormente, las tres fases, la fase A que es la azul, la fase B la amarilla, la fase C la roja. Tenemos un neutro aterrizado.
Aquí está la descripción del cortocircuito. Como podemos ver, la fase amarilla, la fase B, se conecta con la fase C, lo cual hace que las dos corrientes fluyan por este conductor azul, mientras que la fase A no se conecta y por esto decimos que esta no entra en estos cálculos. Nosotros hacemos la interconexión de las mallas de secuencia, como se puede ver aquí en estos cuadros azules, entre la secuencia positiva y la secuencia negativa. Y lo que respecta a las matrices, estas las veremos más adelante con un ejercicio aplicativo. Bueno, aquí está dicho ejercicio. Como podemos ver, este es un diagrama unifilar de un sistema de potencia, donde también se dan las reactancias, nos dan los valores en por unidad, los valores de un motor y las impedancias de cada una de las líneas. Aquí vemos la parte de generación, un barraje, un segundo barraje y entre ellos dos transformadores, delta estrella y estrella delta con sus estrellas aterrizadas y una línea para por terminar conectarse a un motor. Lo que queremos es hacer simular una falta para ver cómo se comporta nuestro sistema en dicho ejemplo. Aquí, como se hacía anteriormente, hacemos un cuadro el cual nos explique mejor las bases que vamos a tener y las zonas de operación, la potencia base, el voltaje base, las corrientes bases y las impedancias, las cuales resolvemos con los métodos vistos durante esta materia. Entonces, ¿por qué decimos que la corriente A tiene que llegar a cero? Recordemos que para trabajar en una falla línea-línea se trabaja únicamente con el circuito de la secuencia positiva y secuencia negativa, como se les mencionaba anteriormente. Para la secuencia cero, también llamada secuencia monopolar, se tomarán ya que estará desconectado, estos no se toman. Y como les decía anteriormente, aquí vemos la ecuación característica. Bueno, a continuación, mi compañero. Muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, yo sigo con la parte explicando el ejemplo. Tomamos el ejemplo que tenemos acá, el sistema de potencia, ¿no? Estos son los valores, como ustedes ya saben, como hemos venido trabajando con el profesor, cómo se sacan las S base, el voltaje base, la corriente base y la Z base. Estos valores, ¿para qué los necesitamos? Los necesitamos más adelante para hallar la secuencia positiva y la secuencia negativa, porque recordemos lo que dijo el compañero. La secuencia 0, la homopolar, no se utiliza en esta conexión de falla línea-línea, ¿no? Entonces, ¿por qué la corriente? Bueno, esto ya lo hizo. Tenemos la solución, cómo se forma el circuito en secuencia positiva. Aquí tenemos la solución y la tabla que les mostraba anteriormente. Para la secuencia positiva, ¿qué tenemos? Tenemos al final, resolviendo el circuito, tenemos un circuito en serie con una impedancia en paralelo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Para trabajar la secuencia positiva, tenemos el 0.15 de la zona 1, que es el que está aquí en esta parte, como lo están observando. Tenemos también el 0.1 en por unidad para la zona 1. Para la zona 2 entraría el 0.1050, que es el que tenemos acá, que es x1 igual a x2. Y tenemos el 0.1 en por unidad, que es para esta zona. Ya para la zona 3, que es la zona que tenemos acá, tenemos el 0.2 en I, ¿sí? Que está pues en por unidad. Entonces, ¿cómo resolvemos este circuito? Fácil. Tenemos la suma de estas 4 impedancias que tenemos acá, sería 0.455. Estas son las sumas de esas impedancias. ¿En paralelo con quién? Con 0.2 en I. Entonces, resolviendo estas, ahí se me fue. Resolviendo este paralelo, tenemos este circuito, que sería el circuito equivalente en la secuencia positiva, ¿vale? Entonces, de esta manera, nosotros resolvemos el circuito en secuencia positiva. ¿De dónde sacamos este voltaje?
Ese voltaje 1.05 lo tomamos del ejercicio que nos lo muestra acá, que el voltaje de la fuente igual a 1.05 con ángulo de 0. Para la secuencia negativa, ¿qué tenemos en la secuencia negativa? Entonces, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Tomamos la impedancia de 0.17. Recuerden que esas impedancias las da el ejercicio, ¿no? 0.17 para la impedancia 1, 0.10 para la impedancia 2. Para esta zona también volvemos a tomar, son los mismos. Para esta zona, en la parte de arriba, son los mismos valores. ¿Qué cambia? El valor de X2, que tenemos acá, 0.21 en la zona 2, en la zona 3, perdón, que es la zona que queda en esta parte. Recuerden que esto ya lo hemos trabajado, solo con algunas excepciones que nos dan el X1, X2, para poder trabajar las secuencias positivas y negativas. Después de esto, después de este circuito que tenemos acá, volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, ¿qué quedaría? No quedaría la fuente porque estamos trabajando en la fase negativa. Entonces, quedan dos impedancias en paralelo. Y se resuelven, pues quedaría una en serie. Con nada, con ninguna fuente, solo tenemos un circuito equivalente para ese tipo de secuencia negativa. En la secuencia homopolar, tenemos este circuito que pues simplemente no está conectado a nada porque este no ingresa al circuito, porque ya recordemos que la falla línea no toma el circuito como tal. Y aquí tenemos los circuitos equivalentes de la secuencia positiva, negativa y homopolar, ¿vale? Entonces, comparando los circuitos, esto lo tomé de un libro de la Universidad Autónoma de Occidente. Es muy similar, o sea, es lo mismo prácticamente, solo que después de tener estas conexiones que tenemos acá en positivo y negativo, vamos a conectar en paralelo aquí, estas conexiones que aparecen aquí en verde, por donde fluirá una corriente IA1 y una corriente IA2. ¿Listo? Entonces tenemos la corriente IA1 y la corriente IA2. ¿Qué vamos a hacer con este circuito? Lo vamos a resolver trabajando la parte positiva y la parte negativa solamente. Tenemos la parte de la parte positiva, tenemos que la I de 1 que tenemos aquí es igual a la I de 2. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos el voltaje, como explicaba el compañero, sobre las impedancias, sobre la suma de las impedancias. Entonces, como estamos trabajando en la parte de la zona positiva, entonces, ¿cuál tomamos? Tomamos la impedancia de 0.1389, que es la que tenemos acá, más 0.1456, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, recorremos el circuito fácilmente, podemos ver que es muy sencillo, recorremos el circuito, tenemos en serie, aquí nos encontramos a 0.1456, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Que la corriente I de 1 es igual al voltaje, que es 1.05, que es el de la fuente que tenemos acá, ¿sobre quién? Sobre 0.1389 más 0.1456, que son las impedancias que ya les expliqué. Entonces, queda un circuito para resolver por ley de Ohm, ¿vale? Entonces, trabajamos positiva y negativa. La matriz. Para resolver, pues utilizaremos la matriz generalizada. ¿Quién es la matriz generalizada? Tenemos esta matriz, que más adelante la explicaré en MATLAB para que la tengan presente. Pero recuerden que esto lo vimos con el profesor en la clase anterior y él nos explicaba más o menos cómo era esto. ¿Por qué aquí es 0? Porque recuerden que está la secuencia homopolar que no entra en este caso, ¿vale? Los resultados que se muestran en MATLAB. Aquí tenemos los resultados, pero ya se los voy a mostrar más detalladamente. ¿Sí está viendo la pantalla, Jovender? Sí, sí. Vale. Listo. Pues nos tomamos el ejercicio y lo resolvimos por MATLAB. Entonces, les voy a explicar más o menos rápidamente de qué se trata. Entonces, es lo mismo. Tomamos las impedancias Z1, las impedancias Z2,
y tomamos la Z equivalente, que es la suma de las dos, ¿vale? Entonces, la suma de las dos nos da este valor que tenemos acá, ¿listo? Después de que hayamos ese valor, pues nombramos el voltaje como tal, dimos los valores iniciales. Como les venía explicando en la diapositiva, esta parte, mira. Entonces, ¿qué les venía explicando? Que el voltaje es, la corriente es igual al voltaje sobre la suma de las impedancias, que es lo que tenemos acá. Eso es para la corriente IA1. Ahora, la corriente IA2, ¿a quién va a ser igual? Recordemos que la corriente IA2 es igual a la IA1, que en este caso pues es la I de 1 igual a la menos I de 2. Estoy trabajando diferentes variables para MATLAB, pero es lo mismo. La IA es 0, ¿vale? Porque estamos trabajando el circuito homopolar, es 0 porque no hay corriente, no hay valores, no hay nada. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora tomamos las corrientes y las pasamos a un vector, ¿sí? Tomamos la IA, la IA1 y la IA2, ¿sí? Tomamos estas corrientes y lo colocamos como un vector. ¿Qué hacemos después? Vamos a tomar la matriz generalizada de falla línea-línea, ¿sí? Que sería esta. Sería 1, 1, 1, 1 A por A, 1, A y A por A, ¿vale? Entonces, tomamos la matriz. ¿Qué hacemos con eso? Necesitamos hallar los valores de las, perdón, los valores de las corrientes, ¿sí? Entonces, tenemos acá esta fórmula que tenemos acá resolviendo la matriz A por B. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos de esas matrices? Tenemos la IA, tenemos la IB y tenemos la IC. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esos valores, míralos, aquí están. A por B. Aquí, mira. Entonces, aquí tenemos la matriz A por B. Recuerden que todo esto, pues, lo hemos venido trabajando con el profesor, cómo se resuelve en la matriz generalizada por el vector y toda esta cuestión. Entonces, tenemos la matriz A por B, que serían las corrientes, que es las que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Recordando, tenemos que hallar una corriente real. ¿Por qué? Porque no está en valores en por unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la I real, que es 0.4183. ¿De dónde la tomo yo? ¿De dónde la saco? Pues fácil. Vamos a la zona 2 y vamos a la IB, que es la corriente de base en la zona 2. Porque recordemos que nosotros estamos trabajando la zona de falla línea-línea en la zona 2, ¿vale? Recuerden que estamos trabajando en la parte 2. Como estamos trabajando en la zona 2, vamos a tomar la I de base en la zona 2, 0.4183. Aquí está, ¿sí? Aquí la vemos. Entonces, ¿yo qué hice? La tomé y la tomé como la I real. ¿Por qué? Porque eso la voy a multiplicar por las corrientes que haya anteriormente en esta matriz A por B, ¿vale? Entonces, lo único que hice es colocar la posición de cada, pues, donde va la posición de cada vector, de cada matriz. Y tenemos la I real, que es esta, que me va a multiplicar al resultado de la IA, al resultado de la IB y al resultado de la IC. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que esto no está en valores en por unidad. Entonces, es para pasarlos a valores en por unidad. Mira, entonces aquí tenemos que la I real es 0.4183. La IBR es menos 2.67, ¿sí? Y la ICR es 2.67. Recuerden que esto está en imaginario, esto no está en forma polar. Listo. Entonces, después de que hayamos eso, nosotros recuerden que para hacer este fallo línea a línea podemos hallar las corrientes de fallo y también los voltajes, ¿no? Entonces, para los voltajes, ¿qué tenemos? Tenemos el voltaje
en la secuencia positiva. ¿Quién es el voltaje en la secuencia positiva? Fácil, es el voltaje menos la Z1 por la posición del vector, ¿sí? En la posición 2, ¿vale? No sé si por acá está el positivo. Vale, recuerda que aquí tenemos la secuencia positiva y negativa, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el voltaje de este circuito, ¿sí? Entonces, como ya tenemos las corrientes, simplemente en MATLAB colocamos los resultados, colocamos la ecuación correspondiente para hallar el voltaje en positivo, el voltaje en negativo. Y el voltaje, pues, en cero homopolar, pues ya sabemos que no va a ninguna conexión. Es como solo para indicar que en este caso, pues en el circuito sería cero. Entonces, ¿qué nos dan los voltajes en el positivo? Nos dan 0.5374. Y para los voltajes en negativo, nos dan menos 0.5374. Y como decía finalmente, es el voltaje en cero para la secuencia homopolar. Yo creo que para este caso no es difícil porque recuerden que ya hemos venido trabajando esta tablita con el profesor desde el primer corte. Entonces, la metodología de falla la tomamos en este caso para la 2. Entonces, como tal, se resuelve el circuito equivalente, se resuelve todo normalmente como lo hemos venido trabajando. Y finalmente, pues se resuelve como nosotros lo explicamos en la exposición. No sé si el compañero quiere agregar algo más. No, yo creo que ya está bien. Vale, entonces muchísimas gracias y espero que hayan entendido pues un poco más de lo que